Bienvenidos al semillero de métodos numéricos. En defensa de la ilustración en Colombia. Sí, buenos días. Estamos en el evento de modelamiento de datos para la ilustración en Colombia con los grupos de métodos. Tenemos aquí visitantes de métodos calculadora y métodos alternantes. Todos muy animados a modelar datos y seguir en este mundo de la analítica, Small Data y llegar al Big Data. Esperamos que el próximo semestre puedan participar en el semillero todos los domingos de 6 de la mañana o sábados, 6 a.m. Sí, es bueno, ¿sí o no? Es excelente ese horario. Pero entonces hay que decir algo. Están muy buenas las exposiciones y queremos nosotros motivar en el ITM a que todos los estudiantes de financiera, de electromecánica, calidad, entren a este mundo de la ciencia de datos, ¿cierto? O sea, que todos en general vamos a trabajar la ciencia de datos en nuestras carreras y que vean la importancia de la matemática en sus carreras respectivas, ¿cierto? Aquí en esta exposición de hoy estábamos viendo cómo el desempleo, cómo el salario mínimo y cómo las exportaciones en Colombia van a motivar a que el ITM pueda tomar decisiones y podamos llevar esto a unas instancias un poco más altas para que tome decisiones respecto a cómo estas políticas pueden impactar incluso al ITM y cómo motivar a los estudiantes a este estudio de datos y cómo la matemática es algo sencillo. Entonces, bienvenidos al seminario de hoy. Estamos noviembre 14 de 2025. Gracias. Buenos días, muchachos, me presento, yo me llamo Samuel Sea. El día de hoy les voy a exponer el modelado que hice, que fue el modelado del desempleo en Colombia desde el año 2000 hasta el 2025. En el 2025 tenemos el mínimo histórico del país en cuanto a desempleo. Entonces, principalmente tenemos que el desempleo tiene un impacto directo entre los hogares, porque afecta la calidad de vida y las necesidades básicas. También tenemos implicaciones económicas, pues porque si nosotros no trabajamos, no producimos, pues cómo vamos a alimentar. Y por último veremos las conexiones con los objetivos de desarrollo sostenible, que tenemos tres: el primero, que es el fin de la pobreza; el octavo, que es el trabajo decente; y el décimo, que es reducción de las desigualdades. Yo tomé los datos directamente de la página del DANE. Entonces, desde los años 2000 pues hicimos un modelado. Pues aquí no puedo poner la tabla delantera de los 25 datos, pues, pero ahí tenemos más o menos una visualización de los datos como más relevantes. Tenemos desde el año 2000, que es el pico más alto de desempleo que ha tenido el país en los datos recientes. 2005, que se ve una decreción, pues una baja. En el 2020, por culpa de la crisis, pues vimos que tuvimos una alza, pues por culpa de la pandemia, hasta el 16%. En el 2023 vamos un descenso de nuevo, una recuperación, y en el 2025 el porcentaje más bajito histórico de desempleo en el país. De evolución visual, pues visualmente, según los datos que les acabo de mostrar, podemos hacer como una interpretación. Vemos que en los años 2000 tenemos el pico más alto; en el 2015 es el mínimo histórico hasta el momento; en el 2020, por culpa de la pandemia, volvemos a subir a un porcentaje bastante alto; y en el 2025 volvemos a reducir esa cifra. Se escogió el modelado por tramos de regresión, la regresión por tramos, ¿cierto? Entonces, un único polinomio no nos sirve porque pues vemos que la gráfica tiende a variar, y un solo polinomio no resiste estas variaciones, pues porque no se ajusta correctamente al modelo que queremos. Entonces, por eso seleccionamos unos tramos homogéneos, pues para hacer bien el modelado. La metodología que vamos a hacer es que vamos a dividir en los intervalos, como les venía diciendo, ajustamos los polinomios, aplicamos la regresión y evaluamos el rendimiento, que vamos a evaluar utilizando R cuadrado, que es la modalidad de ajuste, y el MSE, que es el error de predicción. En la selección estratégica de los intervalos, pues seleccionamos primero el intervalo desde el 2000 al 2007, que es el declive inicial por la recuperación; el 2010, el 2008 al 2015, que es la estabilización y disminución moderada; tenemos también del 2016 al 2019, que es un ligero aumento y fase de estabilidad; del 2020 al 2025, que tuvimos el impacto por culpa de la pandemia, y ahí empezamos a descender nuevamente. Esos puntos de quiebre que son basados en observación visual y en eventos macroeconómicos que han pasado aquí en el país. Ahora, pues vamos a dar la implementación. Para hacer el modelo, pues yo utilicé Python. Pues es una herramienta que nos ayuda pues a nosotros a modelar tanto como la gráfica, los tramos, los polinomios. Primero tenemos la gráfica original,
los polinomios y pues ya vemos los resultados. Se utiliza la herramienta pues NumPy, el Matplot, que es como para hacer la graficación, y ese Calear, que es como para hacer las métricas, pues, y eso. Entonces vemos que aquí insertamos todos los valores desde el año 2000 hasta el 2025. Vemos que con todos los cambios que se aplicaron, vemos los grados por tramo que aplicamos. Bueno, hay que hacer una aclaración, y es que a grados muy altos de polinomio el ajuste del modelo no se va a ajustar, se va a sobreajustar. Entonces lo que va a hacer esto es que a fluctuaciones, pues va a ser muy sensible a fluctuaciones, digamos, los datos varían demasiado, entonces va a ser muy sensible a esto y no nos va a dar un correcto modelo. Aquí ejecutamos el programa y lo que nos va a hacer esto es que nos va a arrojar una gráfica. La línea negra son los datos originales, esta. La roja es desde los años 2000 hasta el 2007. Bueno, los datos reales, el primer tramo, segundo tramo, tercer tramo y cuarto tramo. Y este pues que es un ajuste global adicional. Vemos pues cómo es que nos grafica esto: primer tramo, aquí hay un especiecito, segundo tramo, tercer tramo, y aquí por último el cuarto tramo. También nos arroja esta tabla que nos da el resultado por tramo. Tenemos el tramo 1, que es de los años 2000 al 2007, que nos da los datos reales y la estimación. También nos da el error que hay entre el dato real y lo estimado, pues que fue lo que acabamos de calcular. Y ese R dice que qué fracción de variabilidad explicamos, y eso tenemos un rango de 0 a 1, y lo que buscamos siempre es acercarnos lo más posible a 1, básicamente es eso. Y MCE nos da el error cuadrático medio, pues que es el error que hay entre lo que les venía diciendo, el error estimado y el real. Bueno, entonces aquí tenemos los resultados por tramo, vemos que no hay una variación así tan grande, vemos, digamos, el dato real y el dato estimado, vemos pues que no hay una variación tan grande, y vemos que el error pues 0.0939, y pues el R cuadrado, que es lo que nos interesa también, que se acercan a 1, pues también lo está, ¿cierto? Entonces vemos que el modelo pues es correcto, o tiende a acercarse, pues. Entonces aquí pues les explico pues qué fue lo que se hizo en la implementación, que fue cargar y validar los datos que sacamos del DANE, definir los elementos temporales, aplicar el ajuste polinomial, generar visualizaciones y calcular métricas de rendimiento. Según lo que vimos con las gráficas, que fue lo que acabamos de generar, tuvimos unos hallazgos claves, que fue que cada periodo tiene pues su comportamiento, fluctuaciones, y podemos ver cómo es que se comporta realmente esta tasa de desempleo. Entonces vemos que fueron influenciadas por intervalos políticos, ciclos económicos y el impacto pues presentes de la pandemia. Tenemos también unas restricciones del modelo, que es que, como les venía diciendo ahorita, que los polinomios de alto grado conllevan un riesgo de sobreajuste, pues porque la extrapolación más allá del rango de los datos se vuelve poco fiable. Y mejoras futuras a considerar, y es que si nosotros queremos, digamos, hacer unas estimaciones a futuro, pues ahí sí tendríamos que aplicar como más variables, que podríamos aplicar unos modelos de arima, que son unos modelos estadísticos pues para calcular las proyecciones, pero también metiéndole datos como PIB, la inflación, el modo de aprendizaje automático, bueno, muchas otras variables que no dependen únicamente de los datos. Tenemos el desarrollo sostenible y próximos pasos, pues que es una herramienta de planificación política, pues porque gracias a estos modelos pues la política y los altos mandos pueden tomar decisiones. Entonces ahora, haciéndole match o relacionándolos pues con los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos el objetivo de desarrollo sostenible número 8, que es el trabajo decente del crecimiento económico. Pues nuestro modelo de desempleo proporciona información crucial para pronosticar las tendencias de empleo, y pues nos permite ejecutar políticas y decisiones pues que a favor o en contra de eso. También tenemos el fin de la pobreza, pues muchachos, si hay menos desempleo, pues obviamente habrá menos pobreza naturalmente, ¿cierto? Pues porque se mitigan pues gastos, se mitigan pues necesidades, en fin, etc. Y también tenemos una reducción de las desigualdades, porque si no, pues, como les digo, pues si nosotros estamos empleados, pues no vamos a tener tantas desigualdades, pues ya es cuestión como de cada uno, como en el crecimiento y todo eso, pero pues sí hay una reducción de desigualdades considerable. Y pues también el modelado preciso del desempleo, que es una herramienta poderosa para diagnosticar la salud económica y planificar intervenciones estratégicas que impulsen el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Pues ya por último, las referencias, que los datos para el 2023 y 2025 corresponden a proyecciones, pero eso fue antes, cuando pues, información está actualizada, pues uno ya se mete en el DANE, y en el 2025, en septiembre, ya hicieron la encuesta pues, del porcentaje de desempleo en el país,
y vimos que este año tuvimos la tasa de desempleo histórica más bajita en el país, entonces es algo que está bien. Sacamos las fuentes del DANE y el Banco Mundial, indicador del desempleo, y ya muchachos, pues eso fue todo. Buenos días, el grupo de nosotros pues va a exponer hoy el modelamiento matemático del incremento del salario mínimo en Colombia en los últimos 20 años con relación a las ODS en el semillero pues en el que estamos pues inscritos desde el principio del semestre. Los integrantes del grupo de nosotros, Melissa, Angis, Karen y mi persona pues que mi nombre se llama, soy Diego García. Básicamente nuestra exposición pues va a estar basada en una introducción, metodología, análisis, ecuaciones, las ODS que usamos pues que fueron correlacionadas pues con el tema de nosotros que es la 1, 5, 8 y 10, una proyección, unas conclusiones, unos agradecimientos y unas referencias. Pues para nadie es un secreto que el tema del salario mínimo pues es un tema global y es un tema bastante importante pues para todos pues porque nos enfocamos siempre y es algo básico que debemos de tener siempre y debemos de tener una proyección basado en eso. El salario mínimo siempre va a ser regido o es focalizado acá en Colombia o en el resto del mundo, pues dependiendo de la inflación, se basa, pues se supone, entre comillas, que la adquisición mejora si el salario mínimo puede superior a la inflación anual, pues que se genera. Hicimos una metodología que fue pues basado pues en un desarrollo, que fue pues en una investigación y pues una toma de datos pues en diferentes sitios, basado más que todo, que fue en el DANE, en el soporte histórico del salario mínimo, pues del incremento del salario mínimo, y se realizaron pues unos filtros pues con datos y tomas pues de referencias también lo vamos a exponer pues en métodos, en gráficos y en un modelamiento por interpolación de Newton. Esta primera sección va desde el 2006 hasta el 2010, en el cual pues nos arroja ya una gráfica. En todos esos 5 años solamente hubo una que fue por debajo del incremento del salario mínimo, que fue en el 2008, y eso fue debido básicamente a una crisis global que se generó. Entonces eso a nosotros también nos impacta. El tema del salario mínimo impacta en muchas circunstancias, impacta. Si hay una guerra, si hay una problemática del clima, de la salud, pues como fue lo de la pandemia, o si hay pues un impacto pues global, entonces eso también nos genera una inflación, pero muchas veces el país no tiene la capacidad de generar un incremento salarial basado en esa inflación. Entonces esa gráfica nos muestra pues ese tema. Básicamente pues ahí en esa referencia gráfica que haya nos aporta pues de que en general estuvo siempre por encima. Entonces eso que demuestra que a pesar de que la inflación versus el salario mínimo no es muy sobredimensionado, entonces pues la adquisición económica no es tampoco pues tan relevante. Básicamente eso es lo que nos muestra. En el periodo del 2011 al 2015 sí se nota pues que hubo una proyección pues muy similar, entonces pues digamos que hubo una estabilidad. En estos 10 años, en los gobiernos que hubo, lo que se representa también en esa gráfica se muestra de que hubo como un trato, no hubo tampoco tanto impacto de que, para nadie es un secreto que cuando hay un incremento salarial depende de las organizaciones, entonces se reúnen el tema del gremio empresarial, se reúne también el gremio de los sindicatos y si no hay como un común acuerdo entre esos gremios, pues así puntualmente ya entra a regir el gobierno según la capacidad económica que tiene el país. Listo, aquí ya sería de 2016 hasta 2020. Entonces aquí, como decía el compañero, en 2016 la inflación estuvo por arriba del incremento del salario, lo que significa que las personas no tenían como los suficientes recursos para poder como tener lo básico indispensable en sus hogares. Ya después hubo como una estabilización en los siguientes años y se ve una baja en la inflación, que es como mejor para todo esto. Ya en 2020 la inflación cayó en 1.8%, mientras que el salario creció al 6%, generando ganancias reales significativas, asociadas ya, como mencionó el compañero, con el COVID-19, que va a tener un impacto global que afectó mucho en general a todos los países en el mundo, y Colombia también fue afectado por esto. Ya de 2021 a 2025, ya hubo unos años en la que la inflación estuvo por arriba, que son como 2021 a 2022,
pero ya después de 2023 en adelante se vio que ya como que todo se fue estabilizando mejor y ya fue, la inflación ya va más abajo, estabilizándose con un 3%. Esto es bueno porque ya se ve que la inflación está bajando, ya como que el salario mínimo se está comenzando a estabilizar y eso es gracias como a los gobiernos que han estado como apoyando en eso y han estado como mejorando esto. Ya que este periodo refleja la respuesta del gobierno ante las crisis inflacionaria post pandemia y la necesidad de reactivar el comercio. Listo. Ahora vamos a hablar del incremento del salario mínimo versus la inflación. Durante el periodo analizado, realmente vemos que el salario mínimo ha mostrado como un crecimiento constante. Es decir, cada año aumenta pues de forma constante. En la mayoría de los años, el incremento ha sido superior a la inflación, lo cual significa que en teoría el trabajador puede mantener o mejorar su capacidad de compra. Hay unas excepciones en unos años puntuales como lo es 2008, 2016, 2021 y 2022, en donde la inflación superó el incremento salarial afectando el poder adquisitivo. Hay un porqué de esos años que superó la inflación. Por ejemplo, en el 2008 hubo una crisis financiera internacional, en donde ese año hubo crisis económica mundial que afectó los precios de los alimentos, afectó los combustibles y las materias primas, en donde la inflación subió rápido, pero realmente el salario mínimo pues subió de manera moderada, por decirlo así. Entonces, el resultado es que los precios crecieron más que los ingresos. En el 2016 fue el choque del dólar y el alza en alimentos, en donde el dólar subió fuertemente y sabemos que eso encareció los productos importados y se presentan también fenómenos climáticos como lo es el del Niño. En el 2021 es la pospandemia y la ruptura de cadenas de suministro. Entonces, sabemos que tras la pandemia hubo escasez. Entonces, de materias primas y problemas en los puertos del mundo. Entonces, esto hizo que muchos productos se volvieran mucho más costosos. En el 2022 fue la inflación global y la crisis energética. Entonces, la guerra en Ucrania, más la crisis energética, más el aumento de los precios de alimentos a nivel mundial, muchos países vivieron inflaciones, incluso superiores al 100%. Entonces, aunque el salario mínimo subió bastante, realmente la inflación subió aún más, afectando el poder adquisitivo. Entonces, en resumen, en estos años la inflación superó el salario mínimo porque sufrieron choques económicos fuertes, tanto internacionales como nacionales. Entonces, esos choques hicieron que los precios subieran más rápido de lo que el gobierno ajustó los salarios. Bueno. No, devuélvete un momentico. Vamos a hablar, de la recuperación del salario en el 2023. Entonces, a partir del año 2023 se observa la recuperación del salario de pospandemia, en donde esto se debe a políticas de ajuste tras la pandemia, a medidas de control de precio y a la intención del gobierno de compensar la inflación que hubo desbordada en el 2021 y en el 2022. Y la relación entre ambas variables nos refleja la influencia del contexto económico, en donde factores como crisis económicas, pandemias, decisiones de política monetarias y condiciones del mercado fluctuante nos ven como, pues, nos afecta el comportamiento de ambos. Bueno, aquí ya está la ecuación por el método de interpolación por Newton, aquí está la ecuación como quedó y aquí es como hicimos ya la tabla que lo realizamos en Excel. Y allá está la gráfica de regresión lineal de incremento versus el año. Entonces ya como la compañera ya ha explicado antes, ahí se ve bien como la línea y como todos esos puntos quedan muy alejados en los años críticos que mencionaron antes los compañeros. ¿Sí? Esta era como la ecuación con la que realizamos para hacer la línea y ya graficarla. Buenos días, chicos. Como ya mi compañero Diego me presentó, de todos modos, vuelvo a hacerlo. Mi nombre es Angie Olivar y lo voy a hablar un poquito sobre los objetivos de desarrollo sostenible y cuál es la relación que estos tienen con respecto al tema que estamos planteando, que es el incremento del salario mínimo. Para ponerlos un poquito en contexto, ¿qué son los ODS? ¿Cómo nacieron? ¿Por qué se crearon? Bueno, con el fin de establecer una hoja de ruta para erradicar la pobreza, promover la igualdad entre todas las personas, apostar por el bienestar de todo el mundo, se adoptó en el año 2015 lo que nosotros conocemos como la Agenda para el Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030, ¿sí? ¿Qué es lo que busca el desarrollo sostenible? Entonces, satisfacer las necesidades de la generación presente, pero sin comprometer los recursos para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Bueno, realmente los objetivos de desarrollo sostenible que aplican o que se relacionan de cierta manera con el tema que nosotros estamos tratando realmente son muchos. Sin embargo, identificamos como los 4 principales que
digamos que se asemejan un poquito más con el incremento del salario mínimo. Identificamos primeramente el objetivo de desarrollo número 1, que es el fin de la pobreza. ¿Qué sucede y por qué se relaciona con el salario mínimo? Les voy a leer un poquito. Se dice que un salario mínimo digno es clave para reducir la pobreza laboral, garantizando ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de las familias. Les pongo en contexto. Resulta que antes del año 2020 en Colombia se logró obtener una reducción significativa en la pobreza laboral y salarial de las familias. ¿Qué sucedió? Aquí en Colombia, como al igual en otros países, nos llegó lo que nosotros conocemos como la famosa pandemia por el COVID-19. ¿Qué sucedió? Que con la llegada de la pandemia, muchas familias alcanzaron como la línea de pobreza que se tiene tanto a nivel nacional como internacional, es decir, por así decirlo, como esas metas, esos indicadores, ese objetivo que se tenía para dar cumplimiento a la agenda 2030, por así decirlo, se vino abajo, ¿cierto? ¿Qué pasó? En 2024, Colombia, ¿qué hizo? Que se garantizó que por lo menos 1.4 millones de familias recibieran ingresos monetarios. Adicionalmente, durante la pandemia y pospandemia, Colombia le apostó a programas sociales y familiares donde las familias podían recibir lo que era Más Familias en Acción, Renta Ciudadana, Ingreso Solidario y devolución del IVA. ¿Listo? El segundo objetivo que nosotros identificamos es el 5, que es la igualdad de género. Se dice que un salario mínimo más alto contribuye a cerrar la brecha salarial y a reducir la desigualdad económica que afecta especialmente a las mujeres. Bueno, de acuerdo con un informe en 2021 del DANE, se determinó que en Colombia hay una brecha salarial, hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres, ¿sí? Esas diferencias están dadas primeramente por educación, ubicación, edad y etnia. Se dice que las mujeres, un 7.9% están en su mayoría pues con empleo, pero un 1.9% está en desempleo, ya sea por temas de ubicación, es decir, aquellas que habitan en zonas rurales o que por ejemplo tienen responsabilidades, es decir, tienen como a su cargo el cuidado ya sea de un menor, de una persona con discapacidad, de un adulto mayor, etcétera, ¿cierto? También la brecha que hay con respecto al tema del salario entre mujeres y hombres, se trata también del tema de la jornada laboral. Se dice que en jornadas laborales de medio tiempo las mujeres participan más, ¿cierto? Pero que su ingreso salarial es mucho menor. Pero aquellas mujeres que participan en una jornada laboral completa, de todas formas, también van a ganar menos que los hombres. ¿Listo? No, todavía no. Les voy a leer también otro tema. También asimismo se dice que, por ejemplo, en ramas laborales profesionales como son científicas, técnicas o de servicios, se nota que hay, por así decirlo, como o sea, que la brecha y el desafío como tal es que incluso las mujeres van a ganar mucho menos que los hombres o en sectores que están, por así decirlo, más enfocados al trabajo masculino. Bueno, el objetivo número 8, que es sobre el trabajo decente y crecimiento económico, pues este lo identificamos como el objetivo de desarrollo sostenible, como el más, pues como el principal, ¿cierto? Se dice que el incremento del salario mínimo promueve el trabajo decente y apoya un crecimiento económico más justo y sostenible. Pues resulta que el DANE para este año dijo que hubo una disminución del desempleo de 11.9% a ya les digo, qué pena, a un 9.6%. Pero el exministro de Trabajo, el señor Ángel Custodio Cabrera, dijo que aunque el DANE haya reportado esta cifra, realmente la brecha que tiene Colombia y el desafío que tiene con respecto al desempleo es grande. Él dice que el 45% del empleo en Colombia es formal y que el otro 55% se debe a un empleo, por así decirlo, informal. La brecha que él establece es que el 85% de las personas ganan menos de un salario, ganan menos, perdón, de 2 salarios mínimos, ¿sí? Que un 10% está más o menos en más de 2 salarios mínimos y que solamente un 3 y un 4% hace parte de aquellos que ganan entre más de 3 y 4 salarios mínimos, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué ha hecho Colombia? Para el año
2024 se tuvo una participación de más o menos 21.900 empresas, donde se incorporaron, pues se establecieron como ferias de empleo, mayor participación en temas de exportaciones, hubo una participación mucho más notoria en el sector minero no energético, ¿cierto? Y por último, el otro objetivo que establecimos es el de reducción de las desigualdades. Pues se dice que las políticas salariales ayudan a disminuir las desigualdades dentro del país y aseguran una distribución más equitativa de los beneficios del crecimiento económico, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha hecho Colombia? ¿Qué proyectos se tienen con respecto a la reducción de las desigualdades? Pues está trabajando en materia de educación para que aquellas poblaciones que digamos que históricamente han sido como las más vulnerables puedan tener acceso a una formación de educación superior. Adicionalmente, con el tema educativo hay universidades como lo es la Universidad de Santander que ya están implementando políticas públicas para que personas, por ejemplo, con discapacidad o de pronto que hagan parte de alguna etnia o de algún grupo considerado como vulnerable puedan tener acceso a la educación superior. Bueno, para no irnos tan lejos y no darle promoción a otras universidades, nuestra universidad también tiene unos planes y unos proyectos muy importantes, ¿cierto? Entonces quiero preguntar aquí, ¿qué está haciendo el ITM para aportarle a los objetivos de desarrollo sostenible que acabo de mencionar? ¿Quién me dice? Samuel. Yo, por ejemplo, pues ayer en la feria que estuvimos en el tema de la ingeniería, pues ayer los profesores, por ejemplo, cuando me explicaron que a diferencia de otras universidades, pues aquí en ITM somos muy técnicos y sabemos cómo hacer las cosas, cómo llevarlas a cabo, pero no sabemos cómo vender o cómo proyectar proyectos de la organización, pues cómo vender el proyecto. Entonces me explicaban ayer que pues, el ITM está como implementando como eso, pues actividades como de saber vender, saber relacionarse, oratoria, pues saber vender los proyectos. Eso pues, es un método que el ITM está apuntando pues para que los estudiantes del ITM seamos competentes y que no sean ellos los que se lleven las platas, sino nosotros. Entonces, pues a mí me parece que es como una implementación del ITM. Exacto, muy bien. ¿Alguien más quiere dar un aporte? Adelante. Muy bien el lenguaje de señas. Recuerden que estamos en una universidad, gracias a Dios, que nos brinda unos beneficios muy importantes para que se logre lo que es la permanencia estudiantil, ¿cierto? Por ejemplo, el ITM que nos apoya con el tema del transporte, tenemos un bus intercampus, el ITM nos aporta con el tema del perfil estudiantil para la cívica del metro, que pues es nuestro transporte público, adicionalmente el ITM que está trabajando con el tema de inclusión y diversidad. Sabemos, ¿cierto? Lo hemos visto, constantemente se está promocionando en nuestras redes sociales, ¿cierto que sí? Adicionalmente tenemos un servicio de restaurante que lo que está garantizando es eso, inclusión, acompañamiento y beneficios para poder permanecer aquí en la universidad, ¿cierto? Entonces, para que nos demos cuenta que realmente sí se está trabajando, Colombia sí se está aportando, la educación superior le está apostando al cumplimiento de la Agenda de 2030. Muchas gracias. Todavía no. No se me emocionen tanto. Bueno, ya vamos a hablar del tema de las proyecciones. Entonces, con base en las tendencias históricas y en el comportamiento económico reciente, se estima que el salario mínimo continuará presentando aumentos moderados y sostenidos entre el 7% y el 9% anual en los próximos 5 años. Esto se debe a 3 factores. Primero es la inflación controlada. Entonces, si la inflación se mantiene entre el 3 y el 4%, no habrá necesidad de incrementos exagerados para compensar el costo de vida. El segundo es el crecimiento económico estable. Un PIB cercano al 3% anual indica que la economía avanza a un ritmo saludable. Y el tercero son las políticas de concertación laboral, donde las negociaciones entre el gobierno, los sindicatos y los empresarios buscan que el aumento del salario mínimo sea equilibrado, realista y sostenible. En conclusión, si esos factores se mantienen, los futuros incrementos del salario serán predecibles, estables y alineados con el comportamiento de la economía. No habrá necesidad ni de excesiva subida ni de excesiva bajada. Y ya para las conclusiones, lo enfocamos mucho en cuanto a las ODS. Entonces, el primero es la reducción de la pobreza y la desigualdad, que nos habla de la ODS 1 y la 10, en donde un salario mínimo adecuado ayuda
a reducir la pobreza, porque garantiza que las personas puedan cubrir sus gastos personales, sus gastos de vivienda, pues sus necesidades, por decirlo así. El segundo es en cuanto al ODS 8, que es el trabajo decente y crecimiento económico inclusivo. Y la tercera es la igualdad salarial y la no discriminación, en donde en teoría, pues, o en resumen, mejor dicho, el salario mínimo no es solo un indicador económico, también es un instrumento social. Cuando se fija de forma adecuada, ayuda a reducir la pobreza, disminuir las desigualdades, garantiza trabajo decente y promover un crecimiento económico mucho más. Bueno, por último, pues queremos dar pues los agradecimientos, que es como el último ítem. Pues agradecemos al docente pues encargado del semillero, Alexander Arias, en el cual pues estuvo pues aportando a la orientación, compromiso y valiosa sugerencia durante el desarrollo de este trabajo. De igual manera reconocemos el esfuerzo y la colaboración de nuestros compañeros y de nuestros autores de quien con su paciencia y motivación contribuyeron a la culminación exitosa de este artículo. Bueno, muy buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a exponer el modelamiento matemático de las exportaciones en Colombia y la relación con los objetivos de desarrollo sostenible en el semillero MMCC. Bueno, los integrantes son Santiago Álvarez Ochoa, Santiago Zapata Jiménez y Santiago Aguirre Quirama. Y mi persona, mi Valentina Cano Montoya. Continuamos. Hola. Bueno, para la introducción, básicamente vamos a explicar la importancia de dos productos que son fundamentales para las exportaciones. El primero es el café y el segundo es el petróleo. ¿Por qué seleccionamos esto? Bueno, básicamente por dos razones. La primera es que ambos son totalmente diferentes. El café básicamente se enfoca mucho más como en el trabajo, nos genera muchísimo empleo. Aparte, también es como que un tema más de demanda, es súper demandado. Y para el petróleo, pues tenemos como el nivel de divisas que nos genera anualmente en el país. También, bueno, la otra razón es porque ambos representan un PIB muy, muy alto. Y ahora hablemos un poquito como tal de la historia. Bueno, básicamente el café lideró las exportaciones desde los años 60, mientras que el petróleo se consolidó ya como en los años 90. Bueno, el propósito de este trabajo básicamente es modelar matemáticamente desde el año 1992 hasta el 2024 con ayuda del modelo de interpolación con diferencias divididas de Newton para estos años 1992 hasta 2024. Y para datos más a futuro usamos el modelo de regresión lineal. Bueno, básicamente también vamos a analizar como los objetivos de desarrollo sostenible, la relación con las exportaciones, como el ODS 8 que trata sobre el trabajo decente y el incremento económico, el ODS 9 que es la industria, innovación e infraestructura, el ODS 12 que trata sobre la producción y consumo responsable, y el número 17 que trata sobre las alianzas internacionales para lograr objetivos. Las medidas que tomamos son toneladas métricas y los valores FOB, o también llamado, pues que básicamente las siglas son franco a bordo. ¿Qué significa esto? Es como el costo total de la importación, de las exportaciones. Es como cuando compramos un producto por internet, digamos unos zapatos, y nos dan el valor total del producto con el domicilio. Ese es el valor que pagamos. Bueno, así mismo pasa con las exportaciones. Los FOB es como ese valor total de no solo el café y el petróleo, sino también de todo este proceso del transporte y todo lo que hay detrás. Y ya sería todo, pues como pasamos a las conclusiones. Bueno, como objetivo tenemos el objetivo general, que básicamente es modelar las exportaciones del café y petróleo y a su vez analizarlas con su relación a los objetivos de desarrollo sostenible, y objetivos más específicos como construir modelos matemáticos, que es la interpolación con diferencias divididas de Newton, y la regresión. Vamos a evaluar la precisión y el comportamiento histórico, qué tanto se adaptan estos datos, si el modelo sí nos funciona
o si por el contrario nos presenta algunas fallas, vamos a realizar una proyección futura, si también es coherente con todo lo que vamos a trabajar y a analizar el impacto con los objetivos de desarrollo sostenible. Listo, para la metodología vamos a tocar 3 fases fundamentales. La primera es la exploración de los datos, la fase 2 es el modelamiento de los datos y la fase 3 el análisis. Listo. Entonces, para la fase 1, la exploración de datos. Lo que hicimos básicamente fue consultar en diferentes fuentes en Internet, como el DANE, el Banco Mundial, el Banco de la República, fuentes confiables en las que pudiéramos visualizar los datos de exportaciones de café y petróleo durante varios años. La que seleccionamos fue el DANE. ¿Por qué? Esta presentaba fechas desde 1992. Fue la más antigua que encontramos y tienen mucha precisión. También pudimos ver que tenían los meses, bueno, tenían las exportaciones por meses, no por años. ¿Qué vimos con esto? Que eran demasiados puntos. Lo que hicimos para disminuir esa cantidad de puntos a analizar fue realizar un promedio por años para el análisis más efectivo. Por ejemplo, acá lo que hicimos fue graficar. Este es del café. Graficamos por año las exportaciones para el análisis posterior. En una segunda fase, en el modelamiento de los datos, se aplicaron 2 métodos, que sería la interpolación de Newton y el ajuste polinomial por regresión. La interpolación de Newton se empleó para modelar el comportamiento histórico con exactitud y permite reconstruir fluctuaciones por año sin visualizar la tendencia, y el ajuste polinomial permite predecir tendencias futuras y es más estable. Les voy a hablar de cada uno de ellos. En interpolación de Newton utilizamos MATLAB para modelar pues todos los datos, y digamos que esta parte del código es el corazón pues de la interpolación, utilizando pues MATLAB, ya que tiene un condicional anidado, que esto nos ayuda a formar los coeficientes, y este ya se encarga de armar esos coeficientes poniéndolo de esta forma estándar, pero ya con los datos que antes ya se calcularon. En el ajuste polinomial de regresión, digamos que en esta parte del código yo puse esta imagen porque la función polyval y la función polyfit, digamos que van de la mano. ¿En qué aspecto? Que una depende de la otra, y esto nos ayuda para también calcular los coeficientes y la determinación de R2. Y esa parte del código se encarga específicamente de armarlo y dejarlo con este aspecto para calcular ya el polinomio como tal. Voy. Bueno, para la fase 3 vamos a ver el análisis. En este paso se analizaron los resultados del modelo para comprender mejor las tendencias históricas y las proyecciones futuras. El presente es que el análisis del comportamiento de las exportaciones hasta el 2024 y la predicción que nos puede dar para este año correspondiente, porque como sabemos, pues todavía falta un mes. Entonces vamos a hacer el análisis de la información que nos dio con lo que se lleva hasta el momento en el 2025. ¿Listo? Teniendo en cuenta los códigos que presentamos anteriormente, entonces en el ajuste polinomial por regresión nos da esta ecuación como modelo, nos da de grado 4, el coeficiente se acerca mucho a 1, entre más cercano a 1 es mejor, y la predicción para 2025 en kilogramos sería esta que pueden ver acá, que sería 16.556. Bueno, este es digamos que el aproximado en dólares de lo que se prevé para 2025, y evaluando la gráfica va muy acorde pues a la predicción, digamos, para este año. Y con la interpolación de Newton, también con el café, nos da que esta es la ecuación del modelo, nos da de grado 4, también está muy cercano a 1, y la predicción para el 2025 es esta, y digamos que en dólares sería 4,88 millones de dólares, que sería pues
muy acorde a lo que teníamos en las gráficas. Bueno, ahora vamos a analizar la interpolación por diferencias de días de Newton para los primeros 11 datos correspondientes desde 1992 hasta el 2002. Aquí, como pueden observar, esta gráfica no tiene una tendencia marcada. ¿Por qué? Porque como el compañero les mencionaba anteriormente, el compañero Samuel, cuando utilizamos muchos datos para la interpolación de diferencias de días de Newton, lo que pasa es que nos genera un polinomio de un grado muy alto. Eso se conoce como fenómeno de Runge. Este fenómeno lo que dice es que las oscilaciones altas, las oscilaciones muy grandes, debido al alto grado del polinomio, me generan datos que pueden llegar a ser negativos o incluso ilógicos a la hora de querer calcular un dato que no se encuentra dentro de los que yo ya conozco, ¿cierto? Entonces, esto es lo que pasa cuando utilizo muchos puntos. Por ejemplo, si yo quiero calcular las exportaciones, en este caso estamos hablando en miles de dólares FOE, como les explicaba la compañera. Si yo quiero calcular las exportaciones para mediados de 1992, vamos a ver que me va a dar un número supremamente alto, lo cual resulta desproporcionado teniendo en cuenta por dónde se mueven los datos, ¿cierto? Entonces, nosotros podríamos decir, es que este modelo no sirve, pero realmente sí puede servir. ¿Para qué? Si yo simplemente con ejecutar un código en MATLAB e introduciendo un dato, puedo obtener el valor exacto de las exportaciones para 1993, puedo decir que el modelo funciona, ¿cierto? Entonces esto es preciso para modelar el pasado y los datos que ya conozco, ¿cierto? Sin embargo, si yo quiero modelar datos desconocidos, me van a dar datos supremamente desfasados. ¿Listo? Lo mismo aplica para la gráfica, la otra era del café, esta es del petróleo. Lo mismo pasó cuando tratamos de modelar 11 puntos. Esos corresponden ya desde el año 2014 hasta el 2024, pero nos dan datos desfasados y nos dan oscilaciones muy grandes. Ahora bien, vamos a ajustar un poco el modelo de interpolación por diferencias de días de Newton. Aquí lo que hicimos fue lo siguiente. No cogimos 11 puntos, sino que cogimos solo 6 puntos, en donde seleccionamos solo los datos pares, ¿cierto? Desde el 2014 hasta el 2024. Y lo que tratamos de hacer es verificar si el modelo nos daba un dato ajustado, si por ejemplo queríamos hallar el dato del 2015, que no se lo introdujimos al modelo, pero que realmente por la tendencia que muestra la curva ya no me está mostrando oscilaciones tan altas. Lo que nos dio fue que para X 2021 el valor calculado era de 3.088.677, teniendo en cuenta pues que estamos hablando en miles de dólares FOE, ¿cierto? Y el valor real es 3.091.838. Eso nos da un error relativo porcentual del 1%, lo que quiere decir que para conocer datos del pasado que se encuentren entre un mínimo y un máximo que yo ya conozco, el modelo funciona, ¿listo? Entonces la interpolación de diferencias de días de Newton me sirve precisamente para eso, para modelar el pasado. Pero a la hora de realizar proyecciones, los datos se muestran muy incoherentes. Aquí vamos a analizar ya el modelo por regresión lineal, que es por medio del cual nosotros modelamos el futuro. Lo que me muestra para el petróleo es la siguiente gráfica, y es que desde el año 1992 hasta el 2025, las exportaciones de petróleo han incrementado abismalmente. ¿Esto es debido a qué? Eso es debido a la investigación que hizo, la investigación en el ámbito petrolero por parte de Colombia y digamos que el crecimiento del mercado como tal. Y teniendo en cuenta pues que Colombia o el principal producto de exportación en este momento para Colombia es el petróleo, como ya les había mencionado la compañera. Entonces lo que hicimos fue modelar por medio de regresión lineal el año presente, el miles de dólares FOE, ¿cierto? El dato calculado fue de 20.218.744, mientras que el dato real hasta septiembre de este año, porque lo que se intentó hacer es modelar 2025, ya que tomamos solo datos hasta el 2024, es de 19.916.000 miles de dólares FOE, ¿cierto? El error relativo porcentual fue del 5%. ¿Eso qué nos dice? Que el modelo por regresión lineal funciona para modelar el futuro. ¿Por qué? Porque hasta la fecha o hasta septiembre van 19.000 y nuestro dato calculado son 20.000 para el año corrido, lo que indica que en estos 3 meses se puede ajustar el dato y poder disminuir ese error del 5%, ¿listo? Para el café, el pronóstico no fue tan alentador. ¿Por qué?
porque el error fue del 40%. Pero ahí no podemos decir que el modelo no funciona. El modelo funciona. ¿Por qué? Porque como podemos observar acá, los datos venían por 2000 aproximadamente. Tuvieron un pico muy alto y automáticamente el dato calculado bajó también a los 2000. ¿Qué trató de hacer el modelo? Trató de encontrar un dato que se ajustara más a los datos que más conocía y que más se repetía. Entonces, ¿por qué decimos que el modelo sí funciona a pesar de tener un error del 40%? Porque hay otras causas externas diferentes a lo matemático que pueden influir a la hora de una proyección o de un dato real. Por ejemplo, para este caso, las exportaciones de café aumentaron en Colombia, digamos que no por datos matemáticos o no siguiendo una tendencia, sino que aumentaron fue debido a la combinación de alta demanda internacional y a un precio internacional del café que se ha mantenido en un alto precio. Adicional, Colombia en estos 2 últimos años ha registrado una producción récord por la renovación de cafetales y prácticas de fertilización mejoradas. A eso hay que sumarle una cosa adicional, y es que Donald Trump impuso un arancel del 50% a Brasil. Eso indica que se redujeron mucho las exportaciones de café brasileño para Estados Unidos, lo que hizo mucho más atractivo el mercado colombiano para poder exportar. Entonces, el modelo sí funciona, pero hubieron agentes externos que hicieron que ese dato no se cumpliera. Listo. Y ya. Bueno, y para seguir, como decía la compañera, hicimos más de las exportaciones con los objetivos de desarrollo sostenible. Elegimos primero el número 8, que es el trabajo decente y crecimiento económico. Las contribuciones que hay en las exportaciones al mercado colombiano es el aumento de demanda laboral en la cosecha, en el transporte, en la logística del transporte de café. Los riesgos que pueden generar centrar el trabajo en las exportaciones es que son trabajos temporales, es decir, a la hora de cultivar y cosechar el café. Cuando se acaban estas cosechas, pues obviamente los trabajos finalizan y se generan hasta el próximo ciclo de cosechas. Para el petróleo, el crecimiento ha estado entre el 2013 y 2014, fue el ciclo más grande en el que creció, con empleos indirectos y exploración, en la exploración y el transporte. El café se sostuvo desde el 2002 hasta el 2022 y ha generado mayor demanda en mercados como Estados Unidos, Europa, etc. Bueno, el ODS número 9, industrias, innovación e infraestructura. La exportación lo que genera mucho es que se genera más producción, lo que impulsa a los campesinos, a la industria petrolera, buscar nuevas tecnologías, técnicas y formas de explotar estos recursos. También nos ayuda a generar nuevas fuentes de financiación para la industria IoT y tecnologías. Riesgos, dependencias tecnológicas. ¿Qué quiere decir esto? Sucede que, por ejemplo, Colombia es muy dependiente de tecnologías externas, tanto estadounidenses como europeas, como chinas, lo que requiere capacitación de la mano de obra local, y se recomienda mucho buscar nuevas tecnologías de producción propia. En Colombia, la exportación de petróleo ha ayudado mucho a la infraestructura colombiana. Es una de las, como decía la compañera, la generadora de divisas más importante de Colombia, y estas se usan para la inversión de infraestructura nueva, mejoramiento y mantenimiento. Y por parte del café, el café colombiano nos ha mostrado como uno de los más selectos del mundo, generando mayor impulso en la logística y el transporte a nivel local. Bueno, producción y consumo responsable, es el ODS número 12. El café, por su parte, es un producto sostenible y amigable con el medio ambiente en cierto factor. Hay factores que pueden alterar esta sostenibilidad, como por ejemplo la cosecha desmedida y sin prácticas sostenibles. El desafío del petróleo, por otro lado, es que es un elemento que no es amigable con el medio ambiente, que puede causar daños ambientales como lo son la contaminación de yacimientos de agua subterráneos o de la contaminación de CO2. La transición es importante debido a que se requiere buscar nuevas fuentes de generación de divisas, de recursos más sostenibles y diversificados como el café. Siguiente, por favor. Bueno, y lo de ese número 17 es la alianza para lograr los objetivos.
El comercio es una de las alianzas más importantes a nivel global a día de hoy. Genera la cooperación de la técnica, transferencia de tecnologías y financiación global. ¿Esto qué quiere decir? Como podemos ver a día de hoy, Estados Unidos, Colombia y la Unión Europea tienen acuerdos comerciales muy importantes que están en cierto riesgo por las situaciones políticas actuales. Sin embargo, estos han sido muy importantes para el desarrollo local, para el desarrollo regional y para la transferencia de tecnologías y la capacitación a nivel global. También nos trae acceso a mercados, es decir, a recursos que no se tienen en Colombia, a tecnología que se produce en otros países. Los riesgos son la dependencia de mercados extranjeros que pueden ser afectados por políticas que afecten las relaciones diplomáticas, que afecten el comercio o por guerras, por ejemplo, como las que tenemos actualmente, que pueden causar encarecimiento de productos o rebajas de ellos. Los sectores dependen de acuerdos internacionales. El café es uno de los mejor tratados a nivel global y el petróleo es apoyado por alianzas público-privadas, sobre todo por Ecopetrol y países externos. Listo, y para finalizar, las conclusiones que se dividen en 4 ítems. El número 1 es el avance general hacia los objetivos de desarrollo sostenible. El modelamiento ayuda a ver cómo el café y el petróleo aportan a los distintos ODS. Se evidencia la necesidad de avanzar hacia prácticas sostenibles y menor dependencia del petróleo, como ya lo mencionaba el compañero. El segundo son los resultados del análisis cuantitativo. El café muestra estabilidad y el petróleo un crecimiento acelerado desde entre el 2003 y el 2014. Los modelos de menor grado son los más precisos y coherentes con los datos reales. Acá también vale aclarar como una recomendación como ingenieros, y es que a pesar, como lo dijo también el compañero Samuel, y es que a pesar de que sí, con pocos datos nos proyecta, se nos adapta y todo funciona perfecto, pero pues no es como el mejor modelo a tomar. Nosotros consideramos que puede ser un Arimax, Sarimax, con R tranquilamente puede proyectarnos muchísimo mejor a futuro y perfectamente con demasiados datos. Es más, entre más datos, muchísimo mejor. El número 3 son las brechas y los desafíos identificados. Persiste la dependencia petrolera. Acá lo que pasa, el profesor nos hizo una recomendación y fue como básicamente incorporar otros tipos de exportaciones, como lo son, por ejemplo, el aguacate Hass, el cacao, las flores, especialmente las rosas, el banano y el azúcar. Sin embargo, el petróleo tiene un aporte al Producto Interno Bruto tan significativo que ni siquiera mezclándolas todas, pues de pronto puede incluso alcanzar al petróleo. Entonces por eso lo tomamos, y el café pues también como por la importancia y eso. Y la falta del valor agregado en el café. El café requiere avanzar hacia una mayor tecnificación y valor agregado para que así podamos evitar un estancamiento prolongado. Y la última son las conclusiones estratégicas. El modelamiento es clave para prever tendencias y tomar decisiones informadas, y Colombia debe integrar sostenibilidad, innovación y cooperación para fortalecer a sus exportaciones. Y eso sería todo.